Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Muy buena noche, muchas gracias por estar con nosotros de nuevo acá en Acción Positiva. Ahora estamos en televisión, estamos en radio y pues gracias por acompañarnos. Nuestra visión es seguir aportando a Guatemala, llevando temas interesantes, invitados con mucha experiencia, con mucho conocimiento y con mucha visión integral de los problemas que se dan en Guatemala. Estamos ya muchas semanas a lo largo de esta crisis de la pandemia COVID-19. Muchas cosas han sucedido, muchas están cambiando. Está la controversia de cómo va a seguirse desarrollando la parte referente a la cuarentena. Es bueno que tengamos ya finalmente instalado una comisión presidida por gente experta en el tema, distinguidos médicos guatemaltecos que seguramente van a ser un gran apoyo experto con un consejo muy bueno para seguir definiendo los pasos que nos corresponde seguir para ir retornando a nuestra vida normal, o como ahora se ha dado en llamar, una nueva normalidad, porque Guatemala tiene que regresar a producir, a trabajar, a asegurar para todos sus ciudadanos la salud tan importante, pero también sus fuentes de ingreso y el desarrollo económico. En medio de toda esta situación que se ha venido dando, algunas cosas van quedando atrás, pero que son tan importantes y fundamentales y que sus daños pueden ser incluso peores que la misma pandemia. Nosotros vivimos en un Estado de Derecho y el Estado de Derecho está fundamentado en tres pilares: el organismo ejecutivo, el organismo legislativo y el organismo judicial. En estos momentos existe una crisis en el organismo judicial. Por ejemplo, secundario a todos los problemas ocasionados por la pandemia, hay un gran retraso en muchos procesos judiciales. Se ha señalado que incluso se está tratando de hacer en línea casos que se han quedado pendientes, de los cuales hay una carga bastante grande pendiente de resolver. Y por otro lado, un problema serio que debió resolverse el 13 de octubre del año 2019, como es la elección de los señores magistrados a la Corte Suprema de Justicia y a las salas de apelaciones. No se produjo. Hubo una serie de antecedentes legales, incluso un amparo concedido al Ministerio Público que presentó pues una denuncia formal de serias irregularidades en el proceso. Para fin práctico, 7 u 8 meses después, seguimos sin que se haya elegido a los señores magistrados, pero esto suscita muchísimas preguntas que para que sean respondidas adecuadamente, tengo el honor de presentar a mi invitado de esta noche, al licenciado Roberto Molina Barreto. Licenciado, bienvenido a Acción Positiva. Buenas noches, muchas gracias mi querido Francisco por la invitación, siempre es un honor estar contigo. Muchas gracias, Roberto. Tuvimos hace 10 años, para ser exactos, van a ver ustedes un video que vamos a estar presentando, en la cual, con motivo del 25º aniversario de la Constitución Política de Guatemala, el licenciado Molina Barreto, con el licenciado Roberto Carpio y el licenciado Carlos Molina Mencos, nos dieron una cátedra sobre esa Constitución, su vigencia y su importancia para Guatemala. Así que 10 años después, Roberto, bienvenido a Acción Positiva. El licenciado Molina Barreto tiene una carrera brillante, definitivamente, en la cual ha contribuido fundamentalmente a Guatemala. Es abogado y notario, fue magistrado de la Corte de Constitucionalidad por 2 periodos, presidente de la Corte de Constitucionalidad, ha participado como litigante en muchos temas legales, es fundador y fue presidente de CEDECOM, ese Centro de la Defensa de la Constitución, que tan importante es su papel. Fue Procurador General de la Nación del año 2005 al 2006. Un profesional con una
tremenda experiencia y una gran calidad profesional. Roberto, gracias por estar de nuevo aquí con nosotros y pues como yo mencionaba en la introducción, en este momento nuestro organismo judicial, nuestro sistema de justicia está ante una situación difícil por la elección de los magistrados a las Cortes. ¿Cómo definirías tú el problema que estamos viviendo en este momento? Pues de grave, realmente es muy grave que estemos en una situación que después de 7, 8 meses de que en efecto las nuevas Cortes debían estar integradas por los plazos que la Constitución señala, pues estemos ahorita en este proceso que no avanza y que yo no quiero ser negativo, pero sinceramente no veo ninguna posibilidad de que ni siquiera a mediano plazo podamos tener electas los magistrados. Tal vez esta noche vale la pena poner en contexto a quien nos escucha y nos mira, en el sentido de que los magistrados, como tú lo dijiste, deberían haber asumido el 13 de octubre. Sin embargo, en vista de un amparo que se interpuso, pues este proceso de elección y toma de posición obviamente fue suspendido y tal vez la primera gravedad es de que la Corte de Constitucionalidad, que es precisamente el organismo que constitucionalmente debe resguardar el orden constitucional, que debe proteger el sistema republicano, o sea, la división de poderes, y cuando digo división de poderes es porque los tres tienen la misma importancia, ejecutivo, legislativo y judicial, no se haya podido integrar y que se haya tardado 7 meses en dictar una sentencia que prácticamente deja la situación igual que hace 7 meses. ¿Por qué? Porque la fiscal interpuso el amparo denunciando lo que en su momento ella dijo y ahora confirma en su informe de que es un proceso viciado. Y obviamente sus razones tendrá para decir que es un proceso viciado. Recordemos que hubo un escándalo de un personaje que evidenció la necesidad de una investigación penal. Sin embargo, la Corte no anula el proceso. O sea, reconociendo de que fue un proceso viciado, no lo anula, no, que simplemente ordena al Congreso que siga con esa misma nómina que es la cuestionada por la fiscal y que elija, previo a un informe que la fiscal ya presentó y que, como todos lo sabemos, pues obviamente, primero que nada, es prohibido para ella revelar circunstancias de una investigación penal y menciona un sinnúmero, diría yo, de nombres, que ahí viene otro problema, porque la Corte le dice, mire usted, Congreso, elija, pero no elija a todo aquel que esté mencionado en el informe. Palabras más, palabras menos. O sea, le dice, excluya a aquellos cuya honorabilidad o idoneidad tengan duda. Por ejemplo, Roberto, una pregunta ahí, porque yo me recuerdo que incluso hay antecedentes de magistrados que fueron electos en alguna oportunidad anterior y luego fueron destituidos, tanto en la Corte como en las salas, porque no llenaban la idoneidad y no llenaban todo lo que había que llenar. Cuando una investigación está en proceso, como en este caso, pensemos que el Congreso cumple con seguir adelante como se le ordena a la Corte, y la investigación posteriormente, no solamente a los que señala, sino que incluso una investigación abre muchas puertas, encuentra a otros, no va a resultar que de repente algunos de los magistrados electos sean señalados. Esa es la crisis, porque el informe no es concluyente. Es más, si uno revisa, por ejemplo, los 26 candidatos para la Corte Suprema de Justicia, solo hay 4 personas que no tienen procesos penales. Porque es muy común que uno de magistrado sea denunciado por cualquier tontera, o sea, hay muchas denuncias espurias. Entonces, cabalmente, ¿qué pasa si con un informe no concluyente el Congreso viene, elige a 13 y después se descubre que de esos 13, 5 estaban metidos en la mafia esta que se denunció por parte de la Fiscalía? O sea, no hay ninguna certeza de que ese informe, como está el día de hoy, le dé la garantía al congresista de elegir a la persona idónea.
Si yo fuera diputado, leo eso y tengo que votar, además, como lo dice la sentencia, y eso me parece muy correcto, a viva voz debo razonar. Porque esa es la sentencia, por qué, ¿no? sí, Claro. el por qué elijo o no elijo a alguien, no voy a tener los elementos suficientes para descalificar a nadie. Quiere decir que lo lógico es que cumpliendo la sentencia no se elija a la Corte. Bueno, ahora, si el Ministerio Público hace la denuncia, está en un proceso de investigación, en algún momento tendrá que aportar la prueba, como que no le corresponde al diputado investigar la prueba, sino que sería al Ministerio Público. Pero destacados colegas tuyos, juristas de Guatemala, me han hecho la observación y dice, mire, ¿cómo se afecta la institucionalidad del Estado de Guatemala cuando más de 7 meses después, vencido el término que tenía como fecha el 13 de octubre, no se ha elegido a estos magistrados de la Corte y de las salas? ¿Existe una violación a nuestra Carta Magna en ese incumplimiento? Absolutamente, es un rompimiento del orden constitucional. No le podemos llamar que es un golpe de Estado, no, pero sí es un rompimiento serio, porque, como decía al principio, los 3 organismos tienen la misma jerarquía y la misma importancia. Y de lo contrario, también podríamos llegar a un 14 de enero y por alguna impugnación, pues no cambiamos al presidente de la República y le extendemos su mandato. Eso es totalmente inconstitucional. Pero tú dijiste algo muy importante, Francis, que es que la misma sentencia le da a los diputados calidad de fiscales y de jueces. Cuando Exacto. el único que tiene esa calidad de fiscales es la Fiscalía. Y los jueces podrán actuar cuando la Fiscalía les presente la acusación, situación que no se da en este momento. Y por eso decía que los congresistas no tienen ningún elemento para elegir, ni siquiera para descalificar a nadie en este momento. Porque existe un proceso abierto de Porque investigación. existe una investigación en trámite. No recuerdo exactamente el texto de la resolución de la Corte de Constitucionalidad, pero entiendo que les fija un plazo a los señores diputados para que elijan a la Corte. Ese plazo creo que eran 30 días probablemente. Si estos se vencen y no procede el Congreso a ejecutarlo, ¿qué sucede? Les dio 20 días para estudiar el informe, que ya irán casi la mitad al día de hoy, y después a la Junta Directiva la obligación de convocar para elegir. Pero les dice, razone su voto. Hay gente que ha hecho el cálculo, que hablando creo que minutos cada uno de los diputados para poder razonar su voto se llevarían meses en poder llegar a decir voto o no voto por alguien. Esto es imposible cumplirlo. O sea, es evidente de que no se va a cumplir la sentencia, pero no porque ellos sean rebeldes, sino porque la sentencia está dictada de una manera absolutamente absurda de poderse cumplir. ¿Y qué va a pasar? Lo que tu pregunta es, me imagino que la amparista o cualquiera de los terceros interesados en el amparo van a pedir una debida ejecución, incluso van a pedir posiblemente el procesamiento de los diputados por no cumplir. Y eso va a crear otra crisis institucional, porque después de ser un problema que vino de comisiones de postulación que se le atribuye al Congreso, ahora la Corte les provoca cometer delitos, porque ellos no pueden cumplir si no es teniendo los elementos que la Fiscalía aún no les puede dar. Así es que sí es un absurdo la situación, a mí me da mucha pena porque es la institución que resguarda el orden constitucional y es la que provocó esta crisis. Termino con esto, Francis. Si se hubiera electo en tiempo a los magistrados, de los 26 en el caso de la Suprema, y después la Fiscalía descubre que 10, 3, 4, los que sean, eran delincuentes, pues había salida. Un proceso de antejuicio, se les quita del cargo y para eso están los otros 13 que no fueron electos y se rellena el problema, que eso sucedió precisamente como en ya el sucedió 2010, anteriormente. ¿verdad? O sea, hubo 4 electos que no eran elegibles y la Corte, yo estaba incluso de presidente en ese momento, 2010, precisamente ordenó
dejó sin efecto en la elección de estos 4 y se eligieron a otros 4, o sea, salidas respetando la Constitución había, pero ahora lo que se hizo es un embrollo que absolutamente es como un nudo que no se puede destapar. Un nudo, tú lo acabas de mencionar, un nudo gordiano, si nos recordamos de Alejandro Magno y su famosa anécdota. Ahora, ¿cómo rompemos el nudo gordiano? Porque obviamente esto está afectando, y ahora que tú lo mencionas, pues avisoro el hecho de que eventualmente podía aplicarse en otro de los organismos del Estado. Mire, hay algo con la presidencia, que siga. Mire que el Congreso, que siga. Eso como que abre una puerta muy, muy peligrosa, Roberto. ¿Cuál sería la forma de romper el nudo gordiano? Porque así como tú lo mencionas, pues no somos abogados, mucha de nuestra audiencia tampoco conoce la ley. Gracias por estarnos ilustrando en esta forma. Pero, ¿cómo salimos de este embrollo? Porque lo fácil sería decir, miren, como no se resuelve, pues los mismos magistrados siguen, las mismas cortes de apelaciones siguen con sus mismos magistrados, y esto se puede prolongar por tiempo indefinido. Pero estamos rompiendo el orden constitucional, que ya mandaba un término para que existiera el cambio. ¿Será cómodo para algunos seguir con ese proceso, o cuál pudiera ser una intención atrás, Roberto? Definitivamente es ilegal que continúen en su cargo los magistrados que debieron haber dejado su cargo el 13 de octubre. Pero hoy estamos acá y lo que tenemos que hacer es audaces, tenemos que ser, no voy a decir inventar porque esto no puede ser de ocurrencias, pero sí creo yo que podemos tener la habilidad de buscar una salida legal a lo ilegal. Parecer absurdo lo que digo, pero si no se puede cumplir la sentencia y por ahí se abre la posibilidad de una reforma que para mí también es imposible de desarrollarla previamente a la elección de las Cortes, pues yo creo que una de las salidas es que el Congreso, que su facultad es precisamente legislar, tenga la audacia de poder emitir una ley transitoria, una ley que resuelva la crisis por esta única vez. Pero esa la tiene que emitir el Congreso de la República. El Congreso de la República, sin que se meta la Corte. Porque si la Corte se mete, le va a agarrar la Corte de Constitucionalidad, le va a agarrar el capricho de decir, no, mi sentencia se debe de cumplir o se van a la cárcel. Entonces ahí va a haber el choque de trenes, porque no va a meter al Congreso completo preso, porque no se alcanzó la mayoría calificada para elegir las Cortes. O sea, es imposible, es un delito que no existe. Ahí vamos a ver cómo reacciona la fiscal, vamos a ver cómo reacciona el presidente de la República, porque se está recibiendo una orden absolutamente imposible de cumplir. Y recuérdate que la misma Constitución dice que nadie está obligado a cumplir órdenes ilegales o que lo obliguen a uno a cometer delitos, que eso es lo que haría el Congreso tratando de cumplir la orden de la Corte de Constitucionalidad. Obviamente, Roberto, esto nos hace ver un panorama sumamente complicado desde el punto de vista legal y que requiere mucha madurez política, mucho conocimiento profesional, porque pues está en juego prácticamente, tú mencionas, esto no es un golpe de Estado y obviamente técnicamente no lo es. Pero los nubarrones podrían decir, bueno, ¿y aquí para dónde vamos? Porque como tú lo estás poniendo, esto es casi un impasse en el cual como que no hay ganadores, ¿no? Y el que está sufriendo pues sigue siendo nuestra institucionalidad, esa constitución política que tú has defendido tanto, que acabamos de celebrar su 35º aniversario, está siendo atacada en sus fundamentos. Absolutamente. Yo creo que el gran resumen de esto, porque yo creo que aquí, más contigo y en este digno programa, Francis, hay que hablar las cosas como son. Esto lo que es una absoluta lucha por el poder. ¿Por qué digo eso? Porque hablan de injerencias, hablan de interferencias de distintos grupos. Lo primero que hay que reconocer es que no puede haber elección de ningún funcionario público que no tenga un elemento absolutamente político.
es la Constitución Política de la República. Hay que aceptar eso. Que eso es importante tenerlo claro. Exactamente. Entonces, ¿quién no tiene interés en que haya buenos o malos jueces? Pues, ¿qué ha pasado en esta historia? Que han estado procesando a mucha gente y los dejan presos sin siquiera darles la primera audiencia. Esa gente debe estar muy preocupada de que no vuelva a suceder porque un organismo judicial no esté bien integrado. Por supuesto, la mafia también debe estar interesada en tener a sus aliados. O sea, grupos de interés en quienes sean. El gobierno también. Dejémonos de cuentos, como dicen, y perdón por la expresión, pero todos los guatemaltecos y los grupos necesitamos, queremos abogados que puedan representarnos en las cortes. Todos tenemos un interés. Lo que no se vale y lo que no podemos avalar es el escándalo que se dio, y dicho sea de paso, el hecho de que nosotros nos opongamos a una elección tal y como la señala la Corte de Constitucionalidad, no quiere decir que avalemos el gran escándalo del hospital y de esta persona que fue procesada y fue visitada por mucha gente. Pero para eso está el Ministerio Público, para eso están los tribunales, procesenlos, investiguen, métanlos a la cárcel, pero no nos dejen sin un organismo judicial constitucionalmente integrado. Eso es lo que no se vale. Porque yo creo que eso es lo que tenemos que resaltar. Los intereses atrás, obviamente hay intereses internos, intereses externos. Obviamente en este mundo globalizado que vivimos y por otro lado nosotros tan cerca de países mucho más poderosos, vemos pues que esa participación de esta persona que tú señalas, el mismo Departamento de Estado hace una designación en un momento interesante, porque así como el Ministerio Público interviene cuando estaba a punto de nombrarse o de elegirse la Corte de Constitucionalidad, interrumpe el proceso con una oportunidad tan exacta que uno se pregunta por qué sería en ese momento tan oportuno. Igual con esta designación que hace recientemente el Departamento de Estado. Obviamente la preocupación de todos los guatemaltecos, los ciudadanos honestos, diría yo, los que queremos bien para este país, es que tengamos una justicia justa, una justicia equitativa, transparente. Y sabemos que existe una tremenda cantidad de intereses, muchos buenos, muchos perversos, en las cuales las corrientes pues ya no se saben. Me gusta mucho cuando tú señalas esto de que esto es político, Roberto, porque a veces la gente dice los políticos, pero como una satanización, pero todos los procesos al final son políticos. Absolutamente. Y obviamente en todos existe una gestión que mientras sea buena, mientras no sea perversa y sea transparente, es legítima. Si se cambia el sistema, va a seguir habiendo gestiones diferentes. Va a haber lobbying, como dicen los americanos, siempre, para buscar uno u otro interés. Ahora, ¿alguna receta que quisieras compartirnos esta noche para romper el nudo gordiano? Si tú fueras Alejandro Magno y tuvieras la espada en tu mano, ¿cómo la usarías? Pues primero que nada, si sabemos que es un proceso político y algo importante, intereses, también hay en ONG, o sea, no solo grupos ni conservadores, ni el sector económico, ni el sector puramente político partidario, también de grupos de la sociedad civil, y que también actúan, como he dicho yo, en los túneles y de noche, o sea, intereses por todos lados hay. Yo sí creo que la única manera de salir de la crisis actual es crear una norma transitoria que permita la elección de las cortes. Repetir un proceso a estas alturas, te aseguro que ni siquiera los decanos se vuelven a subir en esto. Entonces creo yo que es emitir una norma transitoria, salvadora del problema por una única vez, va a ser histórico, va a ser casi como la sentencia inédita de Serrano, que nadie la pidió y la Corte enmendó la situación, ahora no, ahora debe ser el Congreso de la República y elegir a las Cortes. Y si la investigación después viene y descubre delincuentes, que los procese y que los quite del cargo. No veo otra solución, sinceramente, doctor.
Pues yo creo que es fundamental tener ese tipo de lineamiento. Obviamente habrán opiniones diferentes, Roberto, y yo creo que lo que tenemos que buscar es el consenso, pero un consenso positivo, un consenso que lo que esté buscando verdaderamente es resolver esta crisis. Naturalmente, que hablando como médico, yo creo que siempre tenemos que encontrar cuál es el agente etiológico, cuál es el virus que causa la enfermedad, porque aquí estamos hablando de muchos síntomas, de muchas consecuencias, pero tal vez no hemos tocado todavía cuál es la causa real, ese virus que causa que lleguemos a tener tanto problema. Vamos a tener que retirarnos acá esta noche en este momento. Así que de una vez te invito, Roberto, a que vamos a continuar este programa y quisiera que nos enfocáramos en nuestro siguiente programa en la discusión de cómo se eligen estos magistrados, las comisiones de postulación y el tema que circula de cómo reformarlos a través de una reforma constitucional. Pero ahora nos tenemos que retirar. Muchísimas gracias a ti y a ustedes que nos están viendo y nos vemos el próximo domingo con más Acción Positiva. Buenas noches. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà.